Hoy a Racing le metieron la mano en el bolsillo. Hoy a Racing lo sacaron del torneo. Racing no quedó eliminado. A Racing lo sacaron del torneo Apertura después de perder con Rosario Central en Arroyito, en un partido que tuvo de todo y que tuvo de todo lo malo que tiene este arbitraje que nos viene afectando a todos en el fútbol argentino. La verdad es que Racing quedó afuera. La verdad es que lo que manda la estadística, lo que manda la realidad es que Racing perdió con Rosario Central. Pero Racing perdió con Rosario Central, dejándolo todo y dejando una actuación mucho más que digna en un partido donde le metieron la mano en el bolsillo, en un partido donde a Racing hicieron todo para perjudicarlo, y que aún así, aún Rosario Central teniendo un gran equipo, teniendo el arbitraje a favor, teniendo el arbitraje y también el VAR a su favor, Racing tuvo que llegar al tiempo extra. Es más, mejor dicho, Rosario Central, con todo esto a favor, tuvo que llegar al tiempo extra a jugar 11 contra 9 para hacerle un segundo gol y para pasar a ganar el partido. Racing termina quedando afuera, pero Racing termina quedando afuera porque lo sacan. Porque no quisieron que Rosario Central se quede afuera, como se viene quedando afuera en este tipo de campeonatos. Porque la verdad es que el conjunto rosarino viene de quedar afuera con Huracán, con Estudiantes, estuvo cerca con Independiente porque también arrancó perdiendo y no iban a tolerar otra eliminación. Bueno, la consigna era clara, Rosario Central tenía que pasar fuera como fuera, y Racing, en el medio, es el que termina pagando los platos rotos. Racing, en el medio de todo esto, es el que termina pagando los platos rotos, es el que, a pesar de haber jugado un gran partido, porque Racing jugó un gran partido, porque Racing en el primer tiempo hizo pie de gran manera en Arroyito, tomando la pelota, generando situaciones, también le genera una situación muy clara a Rosario Central que termina fallando Sandes. Con un pase entre líneas, después Copetti la quiere jugar hacia el medio, y en última instancia le queda a Sandes que la tira por arriba del travesaño. Después, la verdad es que el primer tiempo es de lo que menos quizás tenemos para hablar. ¿Por qué? Porque tuvimos la de Sandes y no tuvimos mucho más. Porque fue un primer tiempo donde se cortó mucho, donde hubo mucha infracción, donde hubo mucho roce, y donde Racing parecía que un poco lo manejaba el partido. Sí, había falta por acá, falta por allá, pero Rosario Central le inquietaba poco. Bueno, y después Racing, después de haber tenido unos minutos donde jugó por dentro, donde encontró con algún pase a Baltazar, a Saracho, para jugar en el medio de la cancha, a la espalda y entre líneas del doble 5 de Pizarro y de Ibarra, Racing encuentra el gol con una pelota larga para Maravilla Martínez, que Maravilla Martínez obviamente no tiene ángulo para rematar, pero la termina jugando hacia el medio y por atrás de todos termina apareciendo Saracho después del centro de Sosa, de un centro inicial de Sosa y un pase de Maravilla. Y termina apareciendo Saracho y Racing que marca el primero cuando se iba la primera parte, se iba el primer tiempo y Racing empezaba a ganar en Arroyito. Y ahí es cuando empiezan algunos a transpirar, porque primero estuvieron 3 minutos, casi 4, para verificar la posición del delantero de Racing y para verificar el gol de Racing. El VAR termina convalidando el gol de Racing. Recontra habilitado, Maravilla. Recontra habilitado. No entiendo por qué se demoró tanto. Y se termina el primer tiempo. Ahora, de cara a la segunda parte, de cara al segundo tiempo, sí Rosario Central termina teniendo un cambio notorio que hace que desde el comienzo del segundo tiempo lo empiece a acorralar a Racing. Ahora, en este segundo tiempo no solo Rosario Central empieza a acorralarlo a Racing, sino que el mismo Herrera, el árbitro del partido, lo empieza a meter dentro de su arco a Racing. Porque cada toque era falta, porque Racing parecía que no podía tocar a los jugadores de Rosario Central porque iba a cobrar tiro libre. Siempre para el mismo lado era Herrera. A Herrera tranquilamente se le podría haber dormido el brazo de marcar siempre para el mismo lado. Siempre para el mismo lado Herrera. Y después a los 5 minutos llega el empate de Rosario Central, gol anulado vía VAR, donde estuvieron 5 minutos para trazar las líneas. 5 minutos para trazar las líneas es algo que yo no recuerdo en muy pocos partidos, casi ningún partido donde el VAR tarde
¿5 minutos para trazar las líneas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban trazando las líneas o estaban buscando una aguja en un pajar? Porque si bien es finita la jugada, no voy a decir que no, es clara, es una clara acción donde termina quedando adelantado el jugador de Rosario Central y terminaron buscando la aguja en el pajar. Ahora, termina siendo muy finita, pero si tardaron tanto, después de ver lo que fue el arbitraje, porque uno puede pensar, en el momento del partido piensan, bueno, es muy finita, no es normal que se tarde 5 minutos, pero bueno, sabemos cómo trabaja el VAR en el fútbol argentino. Ahora, después de ver todo lo que vi, y la verdad es que te da la sensación de que buscaban la aguja en el pajar, que algo estaban buscando. Estaban buscando algo que no encontraron o que no se animaron. Pero lo que no se animaron ahí, se animó Herrera después. Porque después te lo empata Central y te lo empata bien, con un buen centro de Di María, primer palo, cabezazo de Ávila. Pero después te lo echan a Maravilla Martínez por un choque, por un roce. Maravilla Martínez juega siempre al límite. Al límite juega. Pero lo de Maravilla no es una expulsión. A lo sumo será una tarjeta amarilla. Porque primero lo buscan a Maravilla y después él reacciona. Y son primero dos encontronazos de los jugadores de Central para que después llegue la reacción de Maravilla. Por eso mismo, digo también que a Racing hoy lo perjudicaron. Porque tranquilamente, pero tranquilamente, se solucionaba con una amarilla. Ahora, no fue igual de criterioso Herrera cuando en el primer tiempo a Maravilla le dieron un rodillazo en la espalda. A Maravilla, estando Maravilla en el aire, le dieron casi una paralítica. Y ahí sí Herrera no terminó ni siquiera marcando ni siquiera sacándole una tarjeta amarilla al jugador de Rosario Central. Ni siquiera eso. Y también, y yendo también a otra parte que tiene que ver con el partido de hoy, me da un poco de bronca tener que hablar así de Rosario Central, porque Rosario Central tiene un buen equipo, tiene un buen técnico. Ya se enfrentaron Racing y Central a principio de año y le ganó bien Central a Racing, en Avellaneda. Por eso digo que Rosario Central no necesita de esto. Pero claro, yo creo que no lo necesita. Ahora, evidentemente lo necesita porque se viene de quedar afuera con Huracán y con Estudiantes, octavo de final, siendo de los mejores equipos en la primera fase. Bueno, y hoy Racing, que de no ser por el arbitraje, tranquilamente lo podría haber eliminado. Tranquilamente. Pero tranquilamente. Pero lo cierto es que hoy a Racing lo robaron. Hoy a Racing lo sacaron. Hoy a Racing lo tuvieron que sacar del torneo para que pase a Rosario Central. Después con respecto a Racing, a Costas, a los jugadores que tanto hablé a lo largo del campeonato, en este partido no hay nada que decir. Estuvieron todos a la altura. Lo que corrió Racing, lo que metió, lo que jugó también, porque en un momento había que jugar y jugó. Y Racing jugó un partido de hombres como hombres, con hombres dentro de la cancha. Y terminó estando a la altura hasta Martirena, que no venía jugando bien. Hasta mismo Miljevic, que entró y no hizo un mal partido. Hizo lo que pudo, por supuesto, teniendo que correr más de lo que podía jugar, generando alguna infracción. Después termina fallando un gol Miljevic, pero venía desde atrás, no terminó rematando bien. El partido de Solari entró y al minuto le terminaron dando un golpe en el tobillo y se la bancó igual y jugó casi todo el alargue. Después ingresaron en el segundo tiempo. La verdad es que no hay nada que recriminarle. El partido de Cambeses. El partido que jugó Cambeses. Cambeses no sacó menos de 5 pelotas de gol. Hoy Cambeses de vuelta en ese modo Cambeses final de 2025. Teniendo, la verdad, un partido extraordinario. Justificando en parte su convocatoria. En realidad la convocatoria no. Justificando su presencia en la prelista de Argentina. No hay nada que pueda decir a los jugadores porque Racing jugó un buen partido. Porque la verdad es que el partido que jugó Racing estuvo a la altura. Lo que no estuvo a la altura es el arbitraje. Porque hoy te sacaron. Y después hay que escuchar a los árbitros hablar con esa soberbia. Después de que te munequean como hoy. Obviamente que en un momento explotó el banco de Racing. Empezaron a sacar tarjetas rojas. Pero y después en el tiempo extra, como si eso fuera poco, te lo echan a Di César por doble amarilla. Después de que la primera amarilla no sea amarilla, la segunda sí es amarilla. Pero
tuvo el descaro Herrera de echarte a Maravilla Martínez por esa falta, ese encontronazo en realidad, y después por una falta, después de que la primera amarilla no fue amarilla, estando 10 contra 11 en el alargue, te lo termina expulsando después a Di Cesare y el partido termina 9 contra 11. 9 contra 11, con Rosario Central jugando de local. En algún momento sabíamos todos que el gol iba a llegar, que era muy difícil que Racing pueda aguantar y resistir y llegar a los penales. Y termina llegando un gol de Copetti en los primeros segundos del alargue para que Racing pase a perder el partido. Pero tuvieron que pasar todas estas cosas para que Central te haga un gol. Ahora, Racing cae de pie. Central termina pasando. Con todo esto que mencionamos, pero termina pasando. La verdad es que, repito, no me gusta hablar así de Central, porque hoy Central lo terminó eliminando a Racing, después de que el arbitraje lo terminó completamente perjudicando a Racing. No estaba inclinada la cancha. Racing jugó en una montaña. Racing tenía que correr hacia arriba para tratar de atacar a Central en un momento. Con todo esto, Racing igualmente sobrevivió hasta el minuto 105 cuando llega el gol de Copetti. Y vuelvo a lo anterior. Rosario Central no necesita esto. Tiene un gran arquero como Ledesma. Tiene una gran defensa. Muy buen partido de la saga central. De Obando y de Ávila, uno de ellos haciendo el gol. Un doble 5 también. Un relojito Ibarra hoy. El partido jugó Ibarra fue muy bueno. Después arriba Copetti y Vélez, que para mí jugaron muy bien juntos. Di María. Tiene un gran equipo Central. No necesita de esto. Pero no necesita de esto. Por eso reitero que hasta no me gusta hablar de esta manera de Central. Porque tiene un buen equipo, tiene un buen técnico. Jugando de local se hace fuerte. Pero no era necesario llegar a esta instancia. Lo cierto es que hoy el arbitraje, la AFA, quien quieran, lo termina eliminando a Racing. A Racing lo sacaron. Racing quiso pasar, le pusieron el brazo y dijeron, no. Vos hasta acá llegaste. Ya te munequearon en La Plata. Ya en La Plata te perjudicaron. Hoy te perjudicaron de vuelta. Bueno, hasta acá llegaste. Y después, y ahora sí voy a dedicar la parte final de esta reacción a hablar de esto. Después habla el presidente de Racing que se pronuncia después de muchísimo tiempo. Y era necesario. Y declarando un poco la guerra. Bueno, ahora habrá que bancarse el vuelto, ¿no? Que no serán caramelos. Pero ya se sabía que el presidente de Racing, Diego Milito, no estaba del mismo lado que la actual dirigencia del fútbol argentino. Ahora, era necesario que se salga a hablar también. Yo creo que no era necesario esperar una eliminación y un arbitraje como este. Pero bueno, lo cierto es que el presidente de Racing habló, el presidente de Racing hasta habló de invitar a los dirigentes a reconstruir el fútbol argentino. Hoy Milito, después de la batalla, plantó bandera y le declaró la guerra a Tapia. Le declaró la guerra a Tapia o esta comisión, a este gobierno de AFA, le termina declarando la guerra. También es verdad que tampoco por plantarte de esta manera te van a perjudicar. Estudiantes se plantó y no pasó nada. River se plantó y no pasó nada. Así que la verdad es que era necesario también que el presidente de Racing hable y lo ha hecho. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Porque también de la misma manera que se pedía que el presidente de Racing hable, también hay que decir que de la misma forma, ahora Racing va a tener que bancar los trapos. Va a tener que bancar los trapos porque no va a ser fácil lo que venga. No va a ser fácil lo que venga. Y también al hablar Diego Milito, ya Racing por AFA va a estar apuntado. Va a estar apuntado, habrá que bancársela. Ya se sabía que venía de qué lado de la vereda se encontraba Milito, pero no decía nada. Bueno, ahora el presidente de Racing ha hablado, apuntó fuerte contra la AFA, fuerte contra el arbitraje, y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Lo cierto es que se termina el semestre para Racing en el campeonato local. Le quedarán todavía 2 partidos de Copa Sudamericana. 2 partidos de Copa Sudamericana que Racing, por supuesto, deberá afrontar con seriedad porque si no se va a quedar afuera en fase de grupos. Y no mucho más. Ya habrá tiempo para hacer otro video analizando lo que fue este semestre de Racing, este mediocre semestre de Racing. Pero hoy Racing ha caído de pie. Hoy Racing queda eliminado en tercera central. Hoy a Racing lo perjudicaron. Y bueno, no mucho más. Hasta acá lo que ha sido esta reacción. Los invito a dejar su me gusta, su comentario, que se suscriban. Y nosotros nos reencontramos más adelante en el canal con los videos que vendrán seguramente
Vamos a tener reacción post River y Gimnasia, están jugando en este momento. Así que los invito a bancar el canal y nos encontramos en el próximo video.